Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una clase más, un tema más de nuestra serie de tipos fundamentales de ciudades. Y bueno, como lo vimos la clase pasada, pues esta vez vamos a hablar de ciudades musulmanas o ciudades islámicas, utilizando el mismo sistema: espacio, tiempo, sociedad, para identificar rasgos complejos y pautas. Como lo platicamos la clase pasada, me parece que ya entendimos de qué se trata esto de rasgos complejos y pautas, y entendimos la importancia de analizar una sociedad para saber el porqué de las características de su ciudad. Y bueno, pues vamos a ver ciudades musulmanas. Bien, pues vamos a empezar con ciudades musulmanas o ciudades islámicas. Como siempre, vamos a empezar con espacio, tiempo, sociedad, y luego veremos algún análisis de rasgos complejos y pautas. Estamos hablando de ciudades que tienen cierta similitud con las medievales, y de hecho son de la misma época. Estamos hablando de ciudades de sociedades diferentes, pero que sin embargo son de la misma época, pero en espacios también diferentes, a excepción de la península ibérica, que pues fue el mismo lugar, el mismo espacio, ocupado por dos sociedades diferentes, y que como resultado es una mezcla de tipos de ciudades. Pero bueno, vamos a empezar. Como siempre, pues empezamos hablando de espacio, tiempo y sociedad. Primero, aquí en este mapa podemos ubicar de qué zona es de la que estamos hablando. Ubicamos aquí la península arábiga, que es de donde surge todo este imperio musulmán, y a lo largo de algunos años va expandiendo su territorio el imperio hasta llegar a esta extensión que vemos en el mapa, que es la más extensa, la mayor expansión que llegó a tener el imperio musulmán. Bueno, vamos a hablar un poco de la sociedad. Esta sociedad que es Islam, los musulmanes son islámicos, porque el musulmán es aquel que profesa la religión del Islam. El Islam es una religión que surgió aquí donde vemos el centro de esta imagen, aquí Medina. Aquí es donde surgió el Islam, con su profeta, que es Mahoma, quien fue hablando de todo lo que significaba el Islam. Hablando de ciudades musulmanes, esto es bastante relevante porque la cultura musulmana se rige totalmente por lo que dice el Corán, por lo que dice su religión. El Corán es el libro sagrado, y todo lo que hacen los musulmanes se rige por ese libro. Entonces, todos sus actos son religiosos, porque su vida se tiene como base la religión. Si recuerdan, en las ciudades musulmanas, en las ciudades medievales, en las ciudades griegas, en las ciudades romanas, también hay una carga religiosa importante. Sin embargo, en estas ciudades la carga religiosa es mucho más relevante, porque cada uno de los elementos y cada uno de los actos de las personas tienen que ver con la religión y con lo que dice el libro. Por eso aquí lo pongo como un primer punto, porque es fundamental para la vida de la sociedad musulmana y en consecuencia para la forma de las ciudades musulmanas. Vamos a ver, aquí tenemos espacio y tiempo. Como les decía, al principio el imperio musulmán nace aquí en Medina y en la Meca. Aquí este es el centro de la cultura musulmana.
y vemos aquí lo dice en el mapa, este color verde es cuando Mohammed empieza a impartir sus enseñanzas, y eso es del 600, del año 600. Después se van expandiendo, aquí lo vemos con diferentes colores que lo van representando aquí mismo aquí en este cuadro de datos, y hasta este verde y un poco amarillento que es el mil año, el año 1000, por ahí del 1000, y de hecho pues se extiende un poco más de tiempo, pero aquí está, este mapa está explicando el momento en el que se expandió hasta ese lugar el imperio. El imperio duró un poco más de esto, o sea, hasta después de 1300 todavía andaban por en la ocupación de estos diferentes espacios del planeta. Pero este mapa nos dice el momento hasta donde llegó su mayor expansión, que fue por ahí del 700-900, el año 700, el año 900, cuando se logró expandir hasta su máximo. Y ahí se mantuvo un rato, unos varios siglos. Bueno, la sociedad musulmana es, como les decía, se rige totalmente por el Corán, y es aquí donde vamos a encontrar esa relación que tiene que ver con las ciudades. El Corán les pide ser discretos, les pide rezar cada cierto tiempo al día, 7 veces al día, y que al principio cuentan que Alá le decía a Mahoma que tenían que ser creo que 34 veces al día, y entonces parece ser que lo negociaron y quedaron que en 7 tenían que ser, y terminaron siendo 7 veces al día el rezo. Bueno, entonces se van rigiendo por lo que dice el Corán, el rezo, la discreción, incluso hasta el Corán les habla de cierta igualdad. El ser discretos es una parte fundamental de lo que busca el Corán, de las enseñanzas del libro. Deben de ser educados, deben de ser compasivos, deben de ser amables, y deben de ser caritativos, parte de lo que dice el Corán. La misma sociedad musulmana nos marca una diferencia importante entre hombres y mujeres. Los hombres son pues los dueños de todo, digamos, los dueños de la ciudad, los dueños del comercio, y pues sí, también son los dueños de las mujeres, los dueños de los esclavos, los dueños de los hijos, son los dueños de todo, y pues en diferentes jerarquías, desde el califa hasta algunos artesanos. Ya después vienen los esclavos. Aquí está el Mahoma, que es el profeta, y luego los diferentes califas. Entonces todas las ciudades están hechas para el califa, entonces tienen un espacio dedicado a este personaje. Otro punto importante es el lugar en donde se encuentran las ciudades musulmanas. La mayor parte de las ciudades musulmanas están en lugares desérticos. Eso nos da como consecuencia ciertas características en los materiales y en las formas de su arquitectura, que normalmente tienen ventanas pequeñas, vanos pequeños, que responden a dos cosas. Uno, a lo que nos dice el Corán, que hay que ser respetuosos y discretos, y otra, al clima. Entonces no era tan bueno tener ventanas muy amplias, porque las ventanas en climas como estos no ayudan realmente a refrescar, sino que lo contrario, hay que procurar evitar que el calor entre por cualquier lado. Entonces, en consecuencia, no tenemos vanos muy grandes, y sí tenemos también ese reflejo de la discreción con estos vanos pequeños, porque los vanos pequeños implican que no tengamos ventanales grandes hacia la calle o hacia ningún espacio, porque eso
ya no hablaría de discreción y de respeto. Esa es una de las consecuencias del Corán. Otro de los puntos importantes es la transmisión del conocimiento. Hay escuelas que están dedicadas pues a los niños, porque los niños varones son los que tienen el acceso a la educación. Sin embargo, esta educación sí es un punto relevante. El Corán dice que hay que educar. Sin embargo, no se educa a las niñas, se educa a los niños. Las escuelas son para los niños. A las niñas se les educa en casa, pero a los niños sí se les enseña lo que dice el Corán y las ciencias, porque además son una sociedad de ciencias, son una civilización de mucho estudio que también tiene universidades, en consecuencia de que buscan que los hombres, que son los dueños de todo, tengan cada vez más conocimientos y mejoren a la sociedad. Eso nos trae como consecuencia esos edificios importantes en las ciudades musulmanas, que son las madrasas, son escuelas. Y bueno, eso en general nos da una idea de cómo pueden ser las sociedades musulmanas. Tienen un califa, un rey, por decirlo de alguna manera, que es el personaje más importante de toda la ciudad y en realidad de todo el reino que gobierna ese califa. Y hay diferentes califatos, diferentes grupos de líderes que son el personaje más importante de cada ciudad. Cada ciudad tiene un personaje más importante. En consecuencia, seguramente tenemos un espacio, un lugar, un castillo, por decirle de alguna manera, donde va a habitar este personaje junto con toda su séquito. Y luego está toda la ciudad que, al ser una sociedad expansiva, también tienen necesidad de protección. Las sociedades musulmanas, el imperio musulmán, fue un imperio con mucho nivel económico. Su misma expansión, que tenía que ver con ir tomando todo con lo que se iban expandiendo, conforme se iban expandiendo iban tomando todos los recursos de ese lugar. Y entonces la riqueza fue creciendo muy rápido, porque como lo podemos ver en el primer mapa que vimos, la expansión del imperio fue en muy poco tiempo. O sea, podemos ver aquí del año 600 al año 900 se expandió el imperio musulmán. ¿Cuánto le tomó al imperio romano? Le tocó el triple de tiempo. Le tomó el triple o 4 veces el tiempo que le tomó al imperio musulmán. El imperio musulmán se fue expandiendo y fue consumiendo todos los recursos y todas las riquezas de por donde iban pasando. No quiere decir que arrasaban, sino que iban expandiéndose, iban adquiriendo todas las riquezas, iban adueñándose de todas las riquezas, y al mismo tiempo iban creando más y más ciudades. Y a pesar de ser una religión muy fuerte en su expansión, conforme se iban expandiendo, le daban oportunidad a los conquistados de mantener un poco su religión. Así que no imponían del todo una religión nueva, sin embargo sí ponían una ciudad nueva ahí, con las características que vamos a ver. Este es un prototipo de ciudad musulmana. Como podemos ver, tiene cierta similitud con las ciudades medievales. Sin embargo, como lo vamos a ver ahorita en unas imágenes, no son lo mismo. ¿Por qué no son lo mismo? Porque responden a necesidades sociales diferentes. Estas ciudades, que también tienen una traza birragada, con cruces complejos, sin una traza definida aparente, similar a la traza medieval, no es una traza igual, es una traza con diferencias fundamentales y razones también diferentes. Habíamos comentado que las ciudades medievales respondían un poco en su traza a la necesidad de protección. Era una ciudad fortaleza que
las calles así abigarradas, esas ciudades, esas calles difíciles, angostas, respondían más bien a la defensa. Las ciudades musulmanas tienen una traza que también es así, con calles angostas, abirragadas, que complican el camino, pero tiene más que ver con las enseñanzas del Corán. El Corán nos dice que necesitamos ser respetuosos, ser privados, hasta cierto punto ser secretos. Y eso se ve reflejado en estas calles. Estas calles son angostas, son pequeñas, son discretas. Una calle lleva a un grupo de casas, pero no nos lleva a más lugares. Son callejones, callejones discretos, callejones en los que solo tendrían que pasar los que van a algo por ahí. A diferencia de una calle medieval que puede cruzarla cualquier persona porque siempre nos llevan a otro lado. Y una calle musulmana de repente puede acabarse, como un callejón. Se acaba, ya no puedes continuar. Y llegas a una zona de barrios donde, pues, para poder salir de esos barrios tienes que regresar por las mismas calles. No hay manera de que tomes calles a manera de circuito. Y en las calles medievales sí es posible tomarlas a manera de circuito, por decirlo de alguna manera. Y a eso es que responden estas calles, a esa necesidad de privacidad. Una serie de calles son como un árbol que va llevando por diferentes caminos, y que si tomaste un camino ya no va a haber manera de que salgas más que regresando. Pero responde a esto, a este carácter privado. Y bueno, vamos a ver un poco de estos... un poco más de estos rasgos. Uno de los rasgos es esto de la traza. Otro que tenemos son los diferentes edificios que tenemos. Uno fundamental es la muralla. La muralla de las ciudades musulmanas es una muralla mucho más robusta que las de las ciudades medievales. Eso responde a que, como les comenté, estas eran ciudades más ricas, eran ciudades también más grandes, eran ciudades que tenían más poder económico, más poder militar, y por lo mismo sus murallas eran más robustas porque digamos que tenían más cosas que cuidar. A diferencia de las ciudades medievales, aquí el alcázar que vemos aquí en esta parte de arriba, que es un símil de un castillo, ahí se encuentra el representante del califa, que el califa es un representante de Alá también, no es solo un representante político, es un representante religioso también. Entonces había que proteger dos cosas, lo religioso y lo político, representado en cada una de las ciudades, pero además lo económico. A pesar de que eran una fuerza militar bastante fuerte, sí llegaban a tener invasiones, y entonces por lo mismo se protegían muy bien. Una ciudad musulmana difícilmente era rendida. Eran ciudades muy bien protegidas y con una milicia fuerte. Otro punto importante que encontramos aquí son las mezquitas. Las mezquitas son ese templo religioso que siempre hay una principal, una que es la más grande en la ciudad, algo así como si fuera la catedral, hablando de un símil católico, y hay otras varias ubicadas en los diferentes barrios de la ciudad, porque al igual, de una manera similar a lo que pasa en las ciudades musulmanes, en las ciudades medievales, en las ciudades musulmanes también los barrios se encontraban diferentes tipos de actividades, algo similar a lo del sistema feudal que encontramos en las ciudades medievales. Se agrupaban por diferentes gremios, generando diferentes barrios. Pero aquí, como son ciudades mucho más grandes, no era la calle de los carpinteros, más bien era el barrio de los carpinteros, donde había varias calles, varias casas, donde vivían muchos carpinteros, o muchos herreros, o algún otro oficio o artesanía, o artesano, porque eran ciudades mucho más grandes. Pero en esa
en ese aspecto se parecen, en que también se organizaban por barrios, había sectores de barrios con diferentes especialistas. La Aljama, que pues es lo que les decía, la mezquita principal, pero hay diferentes mezquitas, el Alcázar, la Madrasa que les comentaba que es una escuela, y la Alhóndiga, que siempre era importante porque uno de los puntos bien relevantes para las ciudades musulmanas es el almacenamiento de víveres y alimentos, en especial los granos. Muchísimos granos. Son una sociedad que aprendió muy bien a cultivar y mantener el grano. Por lo mismo de que son una sociedad que aprendieron a vivir con poca agua, también aprendieron a mantener muy bien la comida. Eso fue uno de los éxitos de la expansión del imperio musulmán, que supieron cómo almacenar no solo la comida, los recursos en general, supieron cómo almacenarlos y así poder potencializar su economía. Entonces este Alhóndiga es un punto bien relevante para las ciudades musulmanas. Luego tenemos el zoco, que son mercados. Es un mercado que normalmente era una plaza o una calle amplia, y ahí se colocan puestos similares a un tianguis, y ahí venden de todo, absolutamente de todo. Los zocos son un intercambio precisamente pensado para el comercio, porque sí son una sociedad altamente comerciante. Incluso el hecho de que esta sociedad sea altamente comerciante fue parte de lo que detuvo durante la Edad Media, europea, detuvo el crecimiento de las ciudades, porque quienes tenían el control de las rutas comerciales eran en parte los musulmanes, entre otras fuerzas sociales, pero los musulmanes controlaban incluso en Europa las rutas comerciales, y entonces no le daban oportunidad a las pequeñas ciudades medievales a generar mucho comercio entre ellas. Ya fue más adelante, como les comenté, cuando teníamos al Sacro Imperio, que ya hubo más oportunidad del crecimiento, pero antes de eso las rutas comerciales en buena medida que estaban controladas por ellos, por los musulmanes, porque son una sociedad sí muy comercial, que eso les ayudó a que creciera así su imperio. Pero por otro lado era una sociedad que empezó a consumir, digamos de alguna manera, a consumir muy rápido, y por eso se ve claro el crecimiento de la expansión del imperio. Fue muy rápido porque empezaron a consumir rápido, y se expandieron así de rápido, y también de alguna manera pudiéramos pensar que así de rápido se acabó el imperio. Y también pues los baños como fuente de ornamento, son fuente de ornato, o sea, porque aprendían mucho a cuidar el agua, pero también a utilizarla para refrescar. Entonces buscan refrescar sus ciudades con diferentes fuentes, con diferentes zonas de baño, porque ayudaba mucho a regular la temperatura de estas ciudades en zonas desérticas. Bueno, pues entonces estos son un poco de las murallas. Como ven aquí en esta imagen, son en general en la mayoría de las ciudades musulmanas tenemos murallas muy robustas que están pensadas totalmente para la defensa, y para la defensa con ataque, a diferencia un poco de las ciudades medievales que estaban no tanto pensadas en el ataque, sino simplemente evitar que entrara el enemigo. Pero aquí en las ciudades musulmanas sí estaban pensadas incluso para atacar desde adentro. Aquí vemos este prototipo de ciudad musulmana con sus diferentes elementos ahí señalados, y aquí es un punto de lo que les quería comentar, cómo se ven la diferencia entre una calle musulmana y una calle europea. Vemos aquí del lado izquierdo una calle europea que ciertamente se ve recta, y vemos que la fuga continúa hacia lo largo, y es una calle ciertamente hasta un poco más ancha,
No todas las calles eran así anchas, pero sí solía haber calles así de anchas en las ciudades medievales. Y aquí a la derecha vemos una calle islámica. Ven los vanos, son más pequeños en comparación de los vanos europeos. Y eso, les decía, responde igualmente a la necesidad de discreción, de no mostrar todo de algo, porque así es como está pensado, más bien así está concebido el Corán, que les dice que deben de ser discretos, que deben de ser hasta cierto punto secretos, no deben de ostentar nada. Por lo mismo, aquí vean cómo la piedra la tratan de colocar con cierto sentido estético. Incluso vemos algunos remates, algunas cornisas, algunos adornos en los vanos, incluso vean las columnas con cierto diseño. Pero acá, en la calle musulmana, vemos unas fachadas muy limpias, muy lisas, sin prácticamente nada de adorno. Y eso responde a lo mismo, a la discreción, al no ser ostentoso. Y acá, en el plano, podemos ver una ciudad que se llama Túnez, el plano de Túnez. Ven cómo las calles, todas las calles, tienen ramificaciones que nos llevan a calles que son cerradas. Eso es una de las características de las ciudades musulmanas. Un plano de una ciudad medieval europea sí tiene calles continuas, todas son continuas. Es raro tener calles que sean como estas, cerradas. Entonces, eso responde igual a lo mismo. Tenemos calles que no llegan más allá de un lugar, que son cerradas, porque son calles discretas, son calles privadas. No se supone que cualquiera camine por ahí. Por ahí nada más debe de caminar los que ahí viven o ahí tienen actividades. Eso es respeto. Para los musulmanes eso es respeto. No ir a caminar en las calles que no tienes que caminar. Situación que en las calles europeas no es así visto. Puedes caminar por cualquier calle sin que los que viven en esas calles te digan algo. Además de que, como decíamos, las ciudades medievales son ciudades mucho más pequeñas. Aquí vemos otro poquito de la representación de los edificios más representativos. Aquí vemos esta ciudad que les decía es Túnez. Se llama Túnez, Tunisia o Medina, dependiendo la época, y eso está en el país de Túnez. Y aquí esta imagen es una fotografía satelital y se ve como ya actualmente la ciudad ya está inmersa en lo moderno. Pero aquí a la derecha vemos la planta y se ven esos detalles que yo les comentaba de cómo tenemos muchas ramificaciones en las calles, que son callejones cerrados. Este es un mercado, un zoco, les comentaba, que son como algo similar a los tianguis que vemos actualmente. Una madraza que les decía es una escuela para varones. Una mezquita, otra vez una mezquita, que son en lo único en lo que los musulmanes muestran su arte abiertamente, es aquí, en las mezquitas. En las mezquitas todo el edificio tiene sin ningún pudor la muestra del arte y de la arquitectura musulmana. Es el único edificio donde esto se puede hacer. Todo el resto de los edificios musulmanes están limitados, no pueden ser ostentosos. Pero como está dedicado a Alá y a los rezos, tiene un objetivo diferente y por eso tiene esta posibilidad de mostrar el diseño y el diseño y el ostento de poder tener un diseño. Aquí vemos un poco de las calles. Es una característica importante que pasa mucho en las ciudades musulmanas, que tenemos calles cubiertas, porque una herencia que se tiene mucho en estas
arquitecturas que se tienen en Medio Oriente y hacia la zona árabe, es que muchas veces se caminaba por arriba, por arriba y por abajo. Entonces, esto de las calles techadas es algo común. Aquí vemos un poco del arte en las ventanas, que sí es donde tienen un poquito de libertad. Más actualmente ya todo lo que dice el Corán, pues no es que no les importe, pero como que han sido un poco más abiertos sobre su interpretación. Aquí tenemos otra imagen, otra ciudad musulmana, Hammamet, también en Túnez. Aquí vemos sus murallas, como ven, se ven bastante robustas. Calles de Hammamet, vean lo mismo, se repite esta discreción. Otra ciudad también en Túnez, que es Yerba, con un fuerte. Este es el mercado, el Soho. Vean, pues es una especie de tianguis que a veces se tiene en una plaza, pero la mayoría de las veces son en las mismas calles. Es la zona del Soho, que es la zona donde está el mercado, y ahí es donde se comercia. Una calle de Yerba, que es algo similar, vean, mucha discreción. Kairouan, que también es una calle, una ciudad musulmana, vean, aquí se ve cómo se ven esas calles muy compactas, pero que responden no a la guerra como las medievales, sino a la concepción del Corán. Aquí tenemos otra ciudad, está en Libia, este es Trípoli. Vean lo mismo, se ve una ciudad muy compacta y con características muy similares. Vean, aquí no se ve tan cuidada la fachada, pero igual aquí ya ha habido modificaciones, pero aquí en estas fotografías se ve esa parte de cómo las ciudades musulmanas son así muy compactas. Vean aquí otros ejemplos de la misma calle. Y otra ciudad en Argelia que se llama Kasbah, que esta es una imagen muy antigua donde podemos ver el alcázar y la muralla, se puede ver un poco. Y ven esas calles, o sea, ven, son demasiado compactas. A diferencia de las ciudades medievales, estas son altamente compactas, mucho más compactas que las ciudades medievales. Y bueno, así de manera general, muy rápido porque ya no quise extenderme tanto, estas son las ciudades musulmanas, los porqués de sus características y las diferencias que tienen con las ciudades medievales. Y bueno, vamos a ver unas comparaciones en unas imágenes satelitales.